La reforma constitucional de 2024, un paso decisivo para los pueblos indígenas en México. En la memoria de muchos de nuestros pueblos está escrito el anhelo de una tierra y de un tiempo donde la desvalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia por la equidad y la violencia sea callada por la paz, expresó el Papa Francisco durante su visita a México en 2016. 8 años después de esta frase, la nación mexicana evoluciona, por lo menos jurídicamente, con la entrada en vigor de la reforma constitucional al artículo segundo de la Magna Carta. Esta reforma constitucional reconoce a los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La reforma busca reivindicar los derechos de aquellas minorías que fueron segregadas y olvidadas por el Estado mexicano. Si bien esta reforma representa un acontecimiento histórico para México, queda por ver cómo se materializarán estos derechos en la vida cotidiana de los pueblos autóctonos, especialmente teniendo en cuenta la compleja realidad sociopolítica que vive la nación. El pasado 18 de septiembre, los diputados mexicanos aprobaron con 492 votos a favor la reforma constitucional que establece un nuevo paradigma en materia de derecho. Dentro de los cambios más importantes a la Constitución se encuentran el reconocimiento como sujetos de derecho independientes y con plena autonomía, el establecimiento de un patrimonio libre y propio, el manejo de sus tierras y recursos conforme a lo que ellos dispongan y el derecho a una consulta libre e informada en aquellas decisiones que perturben su espacio. El 1 de octubre de este año entraron en vigor los derechos antes mencionados, marcando un punto de inflexión en la lucha de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. El que se reconozcan estos derechos en el documento jurídico más importante del Estado es, sin duda, un avance significativo hacia la edificación de una nación más inclusiva y donde todos sean tratados por igual. Ahora, el gran desafío que enfrenta el Estado mexicano es aterrizar y poner al alcance de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas todas estas facultades. Sin una infraestructura adecuada, va a ser muy difícil para los miembros de esas comunidades hacer valer estos derechos. Esta reforma establece como principio que estos grupos se encuentran en las mismas condiciones que todos los demás mexicanos, lo cual es falso. Se tienen que reconocer las asimetrías sociales y económicas que han colocado a estas comunidades en una situación de desigualdad estructural en comparación con el resto de la sociedad. Estas desigualdades no solo impactan en su acceso a derechos esenciales, como la educación, la salud, la tecnología o la misma justicia, sino que también condicionan su capacidad para participar como actores activos de la sociedad mexicana. Identificar estas desigualdades no solo significa reconocerlas como una realidad, sino también desarrollar políticas que ayuden a reducir esta brecha. No obstante, el discurso del actual gobierno parece que se contradice en algunos casos, con las acciones positivas que lleva a cabo. Esta situación se pudo ver reflejada recientemente en el famoso proyecto del Tren Maya, pues el diálogo que se llevó a cabo entre las comunidades autóctonas y el Estado no cumplió con los parámetros que se requieren para llevar un diálogo intercultural justo y adecuado. No se puede negar la separación que existe entre el Estado y los pueblos indígenas. Esta desconexión histórica refleja las diferencias profundas en sus perspectivas sobre conceptos fundamentales como el desarrollo y bienestar. Sin un entendimiento sobre las costumbres de las demás culturas que componen al país, será muy difícil atender de manera precisa sus verdaderas necesidades. El Estado no debe incurrir en el error de interpretar desde una perspectiva occidental y tradicional las necesidades de las comunidades autóctonas. Al contrario, se deben de construir políticas que emerjan desde el centro de los pueblos indígenas, es decir, que sean los mismos integrantes de las comunidades quienes expongan sus necesidades. De esta manera, el Estado podrá trabajar en lo que realmente le concierne a este sector de la sociedad. De nada sirve tener cientos de derechos si el Estado mexicano no proporciona las garantías individuales básicas. Si el Estado mexicano no desea que esta reforma quede a letra muerta en la Constitución, entonces debe mostrar un compromiso real y proveer de infraestructura y medios para que por primera vez en la historia de México, estas comunidades puedan beneficiarse del Estado de Derecho. Los ciudadanos mexicanos tenemos el deber de exigir que se materialicen estas nuevas disposiciones para que no queden en un simple acto simbólico. Este momento histórico brinda una oportunidad única para todos los miembros del Estado, es decir, autoridades gubernamentales, ciudadanos y actores políticos. Ya se establecen en la Constitución los derechos. Ahora es momento de convertir las promesas en realidades que transformen la estructura social del país. Los mexicanos
Tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas y pueblos afromexicanos, una obligación que nos exige velar por su cultura, siempre respetando y comprendiendo nuestras diferencias.